vamos a hablar lo que es inmunopatología. Este es el índice que nosotros vamos a estar tratando y vamos a empezar con la definición. Cuando estamos hablando del sistema inmunitario, hay que recordar que su función principal es el de proteger nuestro organismo. ¿Protegerlo exactamente de quién? De diferentes microorganismos patógenos, y también ayuda a lo que es el desarrollo del cáncer, a prevenirlo más que todo. Pero como sabemos, las células cancerígenas presentan diferentes métodos o características para realizar el escape inmunológico. Por ello no es capaz de detenerlo nuestro sistema inmune. Asimismo, nosotros los podemos diferenciar por los diferentes efectos que se generan. Por ejemplo, si hay un defecto, nosotros vamos a estar con inmunodeficiencia y vamos a hacer un objetivo más fácil para lo que son estos microorganismos. Por ejemplo, cuando alguien padece del virus VIH, lo que empieza a disminuir son los linfocitos T y empezamos a padecer cuando llegamos a la fase de SIDA, empezamos a padecer un montón de enfermedades oportunistas. Ya, por otro lado de la balanza, si presentamos un exceso de lo que viene a ser nuestro sistema inmunitario, nosotros podemos generar diferentes tipos de lesión o enfermedades tisulares. Por ejemplo, si tenemos una hipersensibilidad, podemos generar una reacción alérgica, pero si tenemos, por ejemplo, el exceso del mismo sistema inmunitario, vamos a presentar una enfermedad autoinmune, como es la tiroiditis de Hashimoto, lupus, artritis reumatoide, entre otros. Como objetivos de la presente exposición, lo que nosotros deseamos son 4 puntos específicos. Lo primero es describir cuál es el concepto de inmunopatología, como ya lo hemos visto. Luego vamos a situar adecuadamente cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de inmunidad. Por tercer punto, vamos a definir cuál es básicamente el concepto y la característica de cada tipo de hipersensibilidad que existe. Por último, vamos a aplicar el conocimiento de tolerancia inmunitaria y también el mecanismo de autoinmunidad en una de las inmunopatologías más comunes. Bien, ahora vamos a ver los tipos de inmunidad. Como ya mi compañera comentó un poco, ya sabemos que el sistema inmune en este caso es un sistema complejo de defensa que el cuerpo nos brinda en este caso contra organismos infecciosos. Ya sea en este caso... ya sea en este caso contra bacterias, virus, hongos o algunas células endógenas. En este caso tenemos dos componentes. En este caso primero tenemos la inmunidad innata. Esta inmunidad innata se va a caracterizar por proporcionar una respuesta rápida y también por ser una respuesta no específica. Y vamos a encontrar también células fagocíticas que en este caso van a engullir y destruir los patógenos. Acá vamos a encontrar distintas células que en este caso, como podemos ver acá, vamos a encontrar los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, las células de la misma y el mastocito. Y también las células naturales. Y bueno, luego tenemos la segunda inmunidad, que en este caso es la inmunidad adaptativa. En este caso, esta inmunidad, a diferencia de la innata, es específica y tiene memoria. Y acá vamos a desarrollar respuestas dirigidas contra patógenos. Es decir, en este caso, en esta inmunidad va a haber como que un recuerdo y va a haber como que una respuesta ya dirigida para que en este caso se pueda responder más eficientemente contra el patógeno ya en futuras exposiciones. Y acá en este caso vamos a tener dos tipos de células. Tenemos los linfocitos B y los T. Y en este caso los T, como ya sabemos, tenemos los TCD4, que son los helper, y los TCD8, que son los cetógenos. Bueno, vamos a hablar de una de las moléculas más importantes para la acción inmunitaria. Tenemos lo que son las citoquinas. Las citoquinas son las que se encargan de la comunicación entre nuestro sistema inmunológico con algunas células. En este caso, las más conocidas son, por ejemplo, la comunicación entre las citoquinas y los leucocitos. Pero aquí tenemos conceptos que pueden un poco marearnos, los cuales son las interleuquinas y las quimiosinas. Las interleuquinas son las que, es una nomenclatura, una forma de decir, a las que se comunican entre los leucocitos, por eso son interleucinas. Y las quimiosinas son más que nada las que se encargan de atraer o quimioatraer a las células desde un órgano hacia otro, es porque eso que son quimioatrayentes. La importancia o el mecanismo de acción de las citoquinas es que se unen a receptores específicos, desencadenan vías de traducción y actúan a nivel de la alteración de las vías enzimáticas y la expresión génica. Sus propiedades son la espectropía, redundancia, sinergismo, antagonismo, inducción de la cascada. Pero no le voy a explicar a grosso modo, sino más con un ejemplo. Como dije, las proteínas regulan y estimulan respuestas leucocitarias. Y las acciones de las citoquinas pueden ser autocrinas o paracrinas. Autocrinas en la misma célula, paracrinas en células adyacentes.
En lo que estamos hablando de la inmunidad, las citoquinas tienen acciones a nivel de la inmunidad innata y también a nivel de la inmunidad adaptativa. Pero también tienen acciones a nivel de la formación de las células, como son sobre todo los factores estimulantes de colonias en la hematopoiesis. Lo importante de las citoquinas también recalcar es que no solo funcionan en las respuestas leucocitarias, sino también en otras células, pero es más llamado o más común a nivel de la inmunología, lo que es los leucocitos. En lo que es en el sistema innato es, primero, está activa por un estímulo previo, produce inflamación o inhibición de la replicación viral. Las más comunes que conocemos son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 12, interferón tipo 1, interferón gamma y las quiniosinas, sobre todo las lectinas y colectinas que actúan a nivel de la inflamación. Estas, por ejemplo, están mediadas por las células del sistema innato, que son los macrófagos, células dendríticas y demás. Y en el adaptativo ya sabemos que estas permiten que los linfocitos cambien o se diferencien y también proliferan la acción linfocitaria. Y también sirven para los linfocitos T reguladores para inhibir o limitar la respuesta inmune, ya sea la interleuquina 2, la 4, la 6, la 7, o en lo que es inhibir o limitar la respuesta inmune, el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. Y aquí actúan sobre todo en los linfocitos activados. Bueno, entonces como les dije, acá está un breve resumen de todo lo que son las acciones de las citoquinas. Tenemos citoquinas, por ejemplo, que es la interleuquina 1, sabemos que su célula permite la acción a nivel de los macrófagos, del endotelio y algunas células endoteliales, y su función en realidad es la activación para la inflamación. En el hipotálamo es la fiebre, en el hígado es la síntesis de ácido y de proteínas, y en las células T es para la diferenciación, sobre todo en el TH17. Siguiente. Eso es un resumen, entonces si ustedes lo quieren leer más a fondo y nos va a ayudar en algún momento, aquí está. Siguiente. Ya. Ahora hablemos cómo se da lo que es la activación linfocítica. En primer lugar, nosotros vamos a poner el ejemplo de que tengamos bacterias, por ejemplo. ¿Qué producen las bacterias? Los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a ser recepcionados por lo que viene a ser el receptor de reconocimiento de patrones que lo poseen nuestras células dendríticas, por ejemplo. Estas células dendríticas van a cumplir 3 pasos para que nuestro linfocito T virgen se activa y se logre diferenciar y vaya a la sangre. Esos 3 pasos es que se va a unir el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno que va a presentar y el TCR unido al linfocito T virgen. Cuando es CD4 usamos complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero si es TCD8 usamos el 1. Ahora, el segundo paso es que nosotros vamos a necesitar coestimuladores como el B7. ¿Para qué? Para que se fije más tiempo y se dé una buena presentación antígena. Y el tercer paso es la liberación de las diferentes citoquinas. En un resumen sobre todo lo que hemos visto de lo que es la inmunidad, yo hice este pequeño resumen donde podemos ver que la inmunidad se divide en 2, entonces tenemos la innata y la adaptativa. Lo más básico que tenemos que saber de la innata es la primera acción que va a tener nuestro organismo frente a una noxa. Esta es inespecífica y no crea memoria, a diferencia de la adaptativa, que es sumamente específica porque crea linfocitos específicos para atacar, crea los anticuerpos y también genera memorias. También dentro de estas podríamos hablar de la inmunidad humoral y la celular. Ya sabemos que la humoral está mediada por los linfocitos B o plasmocitos a la formación de anticuerpos y la celular por los linfocitos T y las células presentadoras de antígenos, que son los APC. Pero recordemos una cosa, la inflamación innata, también nosotros tenemos 3 líneas de defensa. La primera línea siempre va a ser nuestro propio organismo. ¿A qué me refiero? La piel es nuestra primera línea de defensa, las lágrimas, las pestañas, el moco, la secreción gástrica, ¿sí? Nuestra segunda línea de defensa actuaría más a nivel de los fagocitos y el sistema de complemento sobre lo que es el ataque de membrana. Los fagocitos ya sabemos que son las células fagocitarias, mientras que el sistema de membrana o de ataque de membrana está mediada por toxinas, ya sea la vía clásica, alternativa o las leptinas. ¿Qué pasa? La vía clásica ya sabemos que siempre está un antígeno unido
una inmunoglobulina unido a un microorganismo y por ende permite que se llegue hasta a este punto. A grosso modo, ¿qué pasa en la vía alternativa y la de leptinas para luego unirnos con la clásica? La alternativa, sabemos que la C3 se cliva, o sea, se corta, se divide en dos partes, la C3A y C3B. Siempre recordemos que la B es la parte grande de lo que se ha clivado. Esto se une a la membrana del microorganismo, permite que hace una quimiotaxis, o sea, permite que vengan más. En este caso el factor B, que también se cliva, el factor B pasa a ser el factor B grande, sobre todo el B grande. Gracias al factor B se clivan estos y crean un compuesto o una propiedad, que es la C3B convertasa a C3. Esto permite que a la larga vengan más C3B cortados, clivados y se adhieran aquí, y gracias a la convertasa C3 se unen todos y se convierte en esto una convertasa C5. ¿Qué quiere decir todo lo que son las vías del complemento? A grosso modo lo que se quiere siempre es llamar a la convertasa, a la C5 para clivarla, que la C5B, sobre todo la unión más grande que es la C5B, llame a la C5C, C5-7, C5-8, y lo más importante aquí es la C9, que la C9 lo que hace es ingresar no solo a la membrana del microorganismo, sino ingresa hasta el final, hace como un poro a nivel del microorganismo, y esto permite que se forme el complejo de ataque de membrana, porque aumenta la presión osmótica del microorganismo y también ayuda a la ozonización. A grosso modo, aquí arriba tenemos un resumen de cómo es que funciona esto. En lo que es de las vías de las leptinas, es lo mismo, solo que es con la C4 y B2. De todas maneras, acá hay un mini resumen. Luego, como dijo mi compañera, también para crear esto, también para la fagocitosis o a nivel de los fagocitos, se permite el reconocimiento. El reconocimiento, ya sabemos que todo está mediado por los PAMs y los PRRS. Los PAMs ya sabemos que son los patrones asociados a patógenos, mientras que nuestras células que son presentadoras, o nuestras células, los macrófagos, tanto los linfocitos B, sobre todo las células dendríticas, tienen los PRRS, que son los receptores de conocimiento de patógeno. Entonces, la primera línea, como dijo Tefi, nosotros recepcionamos el microorganismo, nuestro cuerpo, recepciona el microorganismo, se expresan los patrones asociados a patógenos, nosotros lo reconocemos, y acá es que existe es como un tipo de respuesta donde se exponen los tipo TOL. Tenemos los tipo TOL-R, los CLR, los RIG1 y los NOX, que son a nivel del citosol. Cuando una célula en nuestro cuerpo se elimina, libera este tipo de señal, que son los NOX, y sobre todo en la formación de inflammasomas o células que han fallecido, y activa lo que es la caspasa 1 y proteínas proinflamatorias. Pero los tipo TOL son los que más conocemos. Por ejemplo, tenemos los TOL receptor 1, 2 y 6 cuando tenemos parásitos, ácidos lipoteicoicos, lipoproteínas. Por ejemplo, en bacterias gram negativas los R4, los virus, los TOL3, los 7, los 8, los 9. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que permite la especificidad cuando nosotros reconocemos un organismo de acuerdo al estímulo o a las propiedades o a los carbohidratos o proteínas que tiene la membrana. Y ya sabemos que todo esto a la larga condiciona inflamación. Ya sabemos, como nos explicó el doctor, que la inflamación es un daño a liberación de quimiosinas, hay expresión de selectina, sobre todo la P, la E, la L, el leucocito rueda, y primero aparece el leucocito, luego rueda, aparecen las integrinas o se expresan las integrinas y se unen a los UCAM, a los ICAM. Luego existe lo que es la diapedesis gracias a los PECAM, y luego es la quimiotaxia. A grosso modo, lo que tenemos aquí es que viene la bacteria, se expresan los PAMs, nosotros hacemos un RBR tipo TOL-NOT. ¿Qué pasa? Esto sí o sí tiene que fagocitar esta bacteria, y en el fagocitar también se liberan interleuquinas proinflamatorias y existe la quimiotaxis, llama todo y ocurre todo lo que es el proceso de inflamación. Hasta ahí tenemos una respuesta innata. Cuando se sigue la respuesta siguiente, cuando empieza la respuesta adaptativa,
Lo que pasa es que acá nosotros creamos los anticuerpos y acá es nuevamente, como explicó Tefi, se expresa lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Nunca nos olvidemos que el complejo mayor de histocompatibilidad son de dos tipos, el 1 y el 2. El 2 es importante porque primero libera la expresión de los CD4, los T-helper, y el 1 es de los citotóxicos. Entonces hice un mini esquema, pero ojalá que lo entiendan. ¿Qué pasa? Siempre nosotros, como les dije, se expresa el PAM, el PRR. Lo primero que se va a hacer siempre es fagocitar y formar péptidos, que es como una llavecita o un mini resumen de qué es lo que se está fagocitando la bacteria o qué contenía la bacteria. Es como el nombre completo de la bacteria. Se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad unidos al TCR. Existen coestimuladores, como dijo Tefi, y al final son las citocinas. Entonces, ¿qué viene? Viene esta célula dendrítica, expresa este péptido, que es el resumen de la bacteria que ha fagocitado, expresa el complejo mayor de histocompatibilidad específico de esta bacteria, expresa sus coestimuladores, en el caso de las células dendríticas son las B7, y en el caso de los linfocitos NAPE, que son los vírgenes, las C28. Y acá puede pasar dos cosas, una de dos, o viene este linfocito TNAPE madura y es aquí donde se convierte en un linfocito T maduro. Puede ser que sea de acuerdo al complejo de mayor histocompatibilidad que has leído, una CD4, un CD8, se convierte en un linfocito T helper. Vuelve a tener coestimulantes, ya sea el CD40, sobre todo el CD40 y el ligando CD40, va donde el linfocito B, y el linfocito B permite que exista lo que se conoce una mudanza isotípica. Y esto tiene que ver porque existen tres tipos de T-helper, T-helper 1, el T-helper 2 y el T-helper 17. El T-helper 1, como vemos aquí, es el que se encarga de defensa contra patógenos intracelulares. Pero ¿por qué es importante el TH1? Porque permite la mudanza isotípica. ¿Qué quiere decir? Estimula el linfocito B para liberación de anticuerpos específicos. El TH2 tiene más que ver con defensa contra parásitos extracelulares y respuestas alérgicas. Entonces, en los casos de anafilaxia y demás, siempre va a estar elevado Y el TH17 es todo lo que son hongos y respuestas también proinflamatorias. Entonces, a grosso modo, este es un resumen de qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando tenemos un patógeno. Y para el final de esta activación, o para que se inhiban todas estas citoquinas proinflamatorias, esta exacerbación, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que la célula dendrítica nuevamente busca el linfocito T, o es que el linfocito T también se encarga de regular una señal gracias al complejo mayor de histocompatibilidad. Y este CD4, que es lo que unía, o CD40, perdón, que unía al linfocito B con el T-helper, expresa otro tipo de ligando para que se agarre con ese ligando y ya no siga expresando todas esas señales. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar lo que son los tipos de hipersensibilidad. Vamos a empezar con la hipersensibilidad tipo 1. Nosotros sabemos que para que se dé la hipersensibilidad debe haber una unión del antígeno con un anticuerpo, pero en este caso debe ser una persona que ha sido previamente sensibilizada. Ahora, ¿por qué factores o qué es lo que hace que esto se active? Por ejemplo, pueden ser los pelos de animales, la picadura de una abeja. Entonces, lo que pasa es que el antígeno va a ser reconocido por nuestro linfocito B, va a empezar a producir inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se va a unir a lo que viene a ser nuestro mastocito y se va a desgranular liberando histamina. Presentamos dos fases. En la primera fase va a haber vasodilatación, permeabilidad vascular, espasmo de músculo liso y secreción glandular, mientras que en una fase tardía es cuando ya no estamos expuestos a este antígeno y vamos a tener infiltrado inflamatorio que va a generar daño tisular. Hay que recordar bien que acá está mediado por lo que viene a ser más que todo la inmunoglobulina E. Bueno, en el caso de la hipersensibilidad tipo 2, a grosso modo está mediado por inmunoglobulinas, tanto la G y la M, que son proinflamatorios. ¿Qué pasa? El anticuerpo está unido a un antígeno de superficie celular que puede inducir la muerte de la célula o mediante tres mecanismos. Primero es la activación del complemento, como les expliqué. Lo segundo puede ser la destrucción celular por diototoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Y la tercera es la opsonización. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la hipersensibilidad tipo 3. En este caso, la hipersensibilidad tipo 3 son mediadas por inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos van a ser formados por antígenos libres. Y en este caso, los antígenos libres vamos a tener los dos tipos.
En este caso vamos a tener endógenos y exógenos. En el caso de endógenos vamos a tener autoantígenos en distintas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en este caso tenemos el lupus eritematoso sistémico, que acá las células al hacer apoptosis van a liberar sus componentes, ya sea tanto los componentes de membrana como en este caso la carolipina, los fosfolípidos y también las proteínas nucleares como las histonas, entre otras. Y esto lo que va a hacer es que en este caso nuestros antígenos van a captarlos como si fueran malos y van a en este caso destruirlos. Luego tenemos la artritis reumatoide, que en este caso vamos a tener una alteración de nuestros péptidos, que van a ser en este caso los péptidos citrulinados, y estos van a tener sus propios también anticuerpos y también van a activar el factor reumatoide. Y en este caso lo que va a pasar es que el macrófago va a captar esto y va a fagocitarlo. Y esto lo que va a causar en este caso es una destrucción articular y también una inflamación gracias a factor de neurostimulación. Luego, por otro lado, tenemos los exógenos. Acá vamos a tener las proteínas heterólogas. Acá como un ejemplo, primero vamos a tener los antivenenos o antitoxina. Acá, en este ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, veneno de una serpiente. Esto va a ser el veneno de una serpiente. Acá a esta persona le vamos a dar un antídoto y lo que vamos a dar es, en este caso, un anticuerpo de otra persona para, en este caso, poder eliminar este veneno. Y bueno, imagínense que la persona ya es sana y ya pasa el tiempo y le vuelve a picar una serpiente. Entonces, en este caso ya el cuerpo comienza a generar sus propios autoanticuerpos para poder eliminar esos anticuerpos y poder neutralizar el veneno. Acá también vamos a tener ejemplos como agentes inmunomoduladores, que en este caso van a ser al momento de dar medicamentos para enfermedades autoinmunes que van a también causar reacciones de hipersensibilidad. Y tenemos en este caso como vacunas tipo la rabia. Y estos tres ejemplos van a ser la llamada enfermedad del suero. Luego tenemos que tener la inhalación de antígenos, como en este caso tenemos primero el ejemplo del pulmón del granjero. Como sabemos, los granjeros también están expuestos mucho a la granja, ahí van a encontrar hongos y moho. Entonces, al inhalar en este caso estos microorganismos, estos se van a depositar a nivel alveolar y esto va a ser malo ya que esto va a causar en este caso una reacción de hipersensibilidad. Y en este caso, esto va a ser similar con el criador de palomas, solo que en vez del moho y los hongos, vamos a tener los componentes de las heces de palomas y también las proteínas que están en las plumas de las palomas. Estos dos van a ser, en este caso, la llamada enfermedad neumonitis por hipersensibilidad. Y en este caso, por último, vamos a tener los antígenos post-infección, como en este caso tenemos la glomerulonefritis post-estreptococcus. Y en este caso, es una acumulación de monocomplejos en el glomerulos. Bueno, en este caso, para comenzar un poco con la acción de la hipersensibilidad, vamos a tener primero a nuestros antígenos y a nuestros anticuerpos. En este caso, el anticuerpo va a captar el antígeno y va a formar un inmunocomplejo y estos van a ser eliminados normalmente por fagocitosis. Es decir, estos van a ir al vaso o al ganglio y el macrófago lo va a captar y lo va a fagocitar. Pero hay veces en los que estos inmunocomplejos no son captados o son muy difíciles de captar y estos se escapan de este proceso normal que es fagocitosis y van a ir y van a realizar la reacción misma de hipersensibilidad. Que en este caso primero lo que van a hacer es, van a depositarse en los inmunocomplejos en la parte del endotelio, es decir, va a haber una precipitación del complejo. Y luego esto lo que va a hacer es también llamar a las proteínas C1, lo que en este caso va a activar el sistema de complemento. Esto va a causar que en este caso se formen poros y se forme el daño a la membrana. Luego esta proteína C1 también lo que va a hacer es llevar a anafilotoxinas, lo que en este caso van a hacer la quimiotaxis, es decir, van a reclutar varias células y lo que van a hacer en este caso es que también la histamina el mastocito empiece a liberar histamina y esto lo que va a causar es daño del endotelio, separación de las células y va a hacer que incremente la permeabilidad vascular. Y bueno, esto va a causar inflamación y como final vamos a tener en este caso la destrucción de la membrana basal, ya sea en este caso en el glomérulo renal o en los vasos pequeños, o la destrucción del cartílago, como por ejemplo en las articulaciones. Con respecto al último tipo de hipersensibilidad, en este caso la hipersensibilidad 4, también conocida como hipersensibilidad celular o tardía, básicamente va a darse por consecuencia
a una reacción, en este caso de los linfocitos T, y acá pues estaríamos comentando sobre todo los linfocitos T sensibilizados. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a tener una característica principal y diferenciadora de las anteriores hipersensibilidades. No sé si alguien se acuerda de esa característica, la hipersensibilidad tipo 4. ¿No? No estaba mediada por anticuerpos. Entonces, esa va a ser la principal característica que va a ser la diferenciadora. Y acá, aparte de ello, es que vamos a tener que va a ser prácticamente el resultado de lo que va a ser la interacción de los linfocitos T y cómo es que estos funcionan, se podría decir así, para poder reconocer a los antígenos. En este caso, como recordamos, pues la inmunidad de hecho es poder reconocer lo extraño de lo propio. Entonces, acá lo que vamos a tener prácticamente es la participación de tres aspectos principales, lo que son macrófagos, linfocitos y vamos a tener las citoquinas que van a ser liberadas por estas células. En este caso, como sabemos, pues vamos a tener a un TCD4 que va a ser virgen y va a interactuar justamente con lo que es la célula que va a ser la célula presentadora de antígenos, y al interaccionar lo que vamos a tener en primer lugar va a ser la interacción de la interleucina 2. ¿Para qué ayuda la interleucina 2? De hecho, esta es una interleucina que va a ser autócrina, quiere decir que va a ser producida por la misma célula, y en este caso lo que nos va a ayudar es a la proliferación de más linfocitos T. Teniendo ya lo que es la proliferación de estos linfocitos T que pueden observar, vamos a tener acá dos procesos principales. Primero, lo que es la producción de lo que es la interleucina 12, y también con esto va a ayudarnos a la producción de lo que es el T-helper-1, y con respecto a las interleucinas 1, 6 y 23 vamos a tener con esto la producción de las T-helper-17. ¿Por qué es importante esto? Porque estos dos procesos van a establecerse como métodos de memoria y van a ir, se podría decir así, a lo que es la parte circulatoria, y estos van a estar, este proceso de diferenciación lo que va a hacer es que se puedan producir muy aparte tanto T-helper-17 y T-helper-1. ¿Qué es lo que pasa con el T-helper-1? Va a estar activando lo que es el interferón gamma, y con esto va a estar activando a su vez a lo que son los macrófagos. Por ende, los macrófagos van a estar aumentando lo que es la secreción de esta interleucina 12, y con esto va a dar más reacción. Luego, cuando hablamos de la T-helper-17, pues vamos a decir básicamente que lo que hace es estas interleucinas, tanto 17 como 22, liberarlas, y con esto vamos a tener más reclutamiento de los monocitos y los neutrófilos. En suma, lo que queremos explicar acá es que estos dos procesos lo que nos va a llevar es a un proceso de inflamación. Y como sabemos, si tenemos un proceso de inflamación que va a ser persistente, lo que estaríamos logrando es una lesión tisular. Entonces, al darse ya este proceso de inflamación y al dar este último resultado final, vamos a tener, por otro punto, un proceso de granulación. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a tener, aparte de lo que es el macrófago, también el aumento, la activación de lo que son fibroblastos, y con esto vamos a tener tanto la angiogénesis y también la fibrosis per se. Entonces, por ende, al aumentar este tejido fibroso, lo que estaríamos teniendo es los conocidos granulomas que ya lo hemos estudiado anteriormente, y esto está relacionado netamente a lo que es la hipersensibilidad tipo 4. Uno de ellos va a ser la enfermedad granulomatosa crónica, que va a ser la tuberculosis. Siguiente. Ya. Bueno, hay un resumen de todo lo que son los estadios de hipersensibilidad aquí, y podemos ver más que nada que las enfermedades clásicas de la tipo 1 son el asma bronquial, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica. En lo que es la hipersensibilidad tipo 2 está más ligada a eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, leucopenia autoinmune, púrpura autoinmune o cualquier patología en la que esté involucrada sobre todo los cuerpos de sangre. En la tipo 3 tenemos enfermedad del suero, reacción de Arthros vasculitis, glomerulonefritis, lupus y también artritis reumatoide. Mientras que en la tipo 4 está la tuberculosis, dermatitis alérgica de contacto y sífilis. Ahora, si queremos saber cómo es el mecanismo de autoinmunidad, básicamente cuando nosotros hablamos sobre la autoinmunidad es referirnos a una causa principal de lo que es la producción de enfermedad en los seres humanos. De hecho, se conoce que tenemos fibras de estas enfermedades autoinmunes de 2 al 5% en Estados Unidos, según estudios de la OMS, y básicamente lo que tenemos acá es que va a responder a, por ejemplo, fallos de tolerancia inmunitaria, asimismo fallas, o bueno, básicamente lo que es el mimetismo celular, o bueno, el mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir mimetismo molecular? Lo que va a hacer es que se va a ocurrir cuando vamos a tener el reconocimiento de antígenos
propios que van a ser estructuralmente parecidos a antígenos extraños. Entonces, al tener nosotros este tipo de circunstancias, se va a estar produciendo lo que es este mecanismo de autoinmunidad. Asimismo, cabe resaltar que la mayoría de nosotros, bueno, de enfermedades autoinmunitarias van a ser trastornos que van a ser multigénicos complejos. ¿Qué quiere decir? Que van a abarcar no solamente estas dos fallas que ya les he comentado, sino otras fallas. De hecho, está también lo que es la falla en lo que es la regulación. Recordemos que nosotros, aparte de los linfocitos T, que son diversos, tenemos también linfocitos T que van a ser reguladores. Entonces, al presentarse ese tipo de fallas, pues vamos a estar conduciendo así a un mecanismo de autoinmunidad del propio organismo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener dos tipos de asociaciones a los alelos. Acá, si es que nosotros hablamos, por ejemplo, a los que son netamente asociados, se encuentran genes asociados al HLA. Estos van a ser diferentes y estos van a poder contribuir directamente a lo que es la enfermedad. Y cuando hablamos de asociaciones de genes diferentes a estas enfermedades autoinmunitarias, básicamente vamos a decir que no van a ser en este caso generales, sino van a ser específicos para cada enfermedad que se presenta. Y muchas veces dentro de estas asociaciones vamos a tener múltiples trastornos que van a estar asociados. Los productos de estos genes, y esto es importante saberlo, es que van a afectar mecanismos generales, tanto de lo que es la regulación como la autotolerancia que se tiene por cada, por el sistema inmunitario. ¿Sí? Y por último tenemos lo que es la tolerancia inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que tenemos acá es una falta de respuesta a un antígeno que ya ha sido, un antígeno propio que ya ha sido expuesto anteriormente. Acá lo que vamos a tener en cuenta es que van a haber dos tipos de tolerancia, una tolerancia central de los linfocitos B y una tolerancia periférica de los linfocitos B. En el primero, sobre todo lo podemos conceptualizar como los linfocitos B inmaduros que van a estar interaccionando o van a estar reconociendo antígenos propios de la médula ósea, pero van a tener una alta afinidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a poder tener dos tipos de reacciones, o su eliminación o su cambio de especificidad. Y acá básicamente lo que tenemos acá es un reconocimiento del antígeno propio con una avidez alta, que quiere decir con una afinidad muy alta, y con una afinidad baja. Al final lo que nosotros vamos a tener acá van a ser dos tipos de resultado. Primero, si es que se llega a dar esta expresión y se llega a dar el segundo modo de la apoptosis, para el primer punto vamos a tener la expresión de esta región 4, lo que nos va a conducir a una edición del receptor, y si es que nosotros hablamos de apoptosis, vamos a tener una eliminación de por sí. Y con esto, cuando llegamos a la eliminación, este proceso queda ahí. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una edición del receptor, lo que vamos a tener acá es la diferenciación tanto de lo que es el linfocito B, tanto reactivo como no reactivo. Y por último, cuando hablamos de tolerancia periférica de los linfocitos B, nos referimos no a linfocitos B inmaduros, como era en este punto, sino a linfocitos B maduros, que van a estar sin la ayuda de los T colaboradores, o sea, los linfocitos T colaboradores. Y acá no vamos a estar trabajando con la médula ósea como lo estábamos haciendo en este punto de la tolerancia central, sino acá vamos a estar trabajando con tejidos, y va a haber una interacción con tejidos periféricos, y acá vamos a tener también con avidez alta y con avidez baja. Básicamente cuando nosotros hablamos de lo que es la avidez alta, vamos a tener también la apoptosis, pero acá ya no va a haber una expresión de lo que es la región 4, sino vamos a tener una inactivación funcional. ¿A qué nos va a referir esta inactivación funcional? Básicamente a la energía. Quiere decir que el proceso de reacción que se va a dar va a disminuir en su especificidad. Y en el segundo punto vamos a tener un reconocimiento ya con una avidez baja, que quiere decir que vamos a tener un problema a nivel de lo que es la regulación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá receptores inhibidores CD22, estos van a tener una regulación, sí, pero va a ser una regulación ineficaz. Y esto va a ser por algunos receptores que van a estar inhibiéndolo. Quiere decir que van a hacer una acción negativa contra estas. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta y la importancia de este tema es que conocer la tolerancia inmunitaria y sobre todo de los linfocitos B es necesaria para poder nosotros mantener una falta de respuesta a lo que son antígenos propios que van a ser independientes del timo. En este caso nos vamos a centrar en lo que vendrían a ser polisacáridos y lípidos. ¿Sí? Ya tocando el último punto, vamos a hablar de lo que es la enfermedad de artritis reumatoide. En definición, podemos decir que es una enfermedad autoinmune que presenta inflamación crónica y simétrica. ¿Qué quiere decir? Lo que se presenta, por ejemplo, en la mano derecha se va a presentar en la mano izquierda. Etiología, como todas las enfermedades autoinmunes, es idiopática. En factores de riesgo tenemos lo que es genético del antígeno leucocitario humano DRB1 y el 4. El sexo femenino, porque el estrógeno va a estimular lo que viene a ser nuestro sistema inmune. El factor ambiental, como fumar, porque esto va a generar hipoventilación de las regiones de ADN.
Ahora, en cuanto a la patogenia, nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos lo que es el peptidilcercina que se va a transformar a peptidilcitrulina, como por un peptidilarginina de aminasa, y esto va a generar lo que es la activación de las células presentadoras de antígeno. Se va a hacer una presentación antígena y, por ejemplo, se van a liberar diferentes tipos de anticuerpos, como son el ACPA y el RF. Eso va a ser nuestro primer hit. Luego, en el cinovio se van a activar diferentes células, van a liberar diferentes citoquinas, y acá tenemos el segundo hit, que es la destrucción tanto del cartílago como el hueso, lo que se produce en el daño de la articulación. Gracias. Muy bien, ¿preguntas? Todo está entendido. ¿Hay preguntas? No se olviden de enviarme al correo.